Ok. Entonces, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con esta tertulia espiritual. Yo nunca preparo ya la tertulia porque me dicen que hablar en el momento. ¿Ya? No es que yo tenga un guión y diga, ya voy a hablar de esto. No, en el momento me dicen que es lo que tengo que hablar. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar del miedo. Eso es el tema de hoy, ¿ya? De esa emoción que todos nosotros hemos sentido alguna vez, ¿ya? En nuestras vidas, y que es una emoción que, que, que complica la vida en realidad, ¿ya? El miedo, cuando no es, no es un miedo, ¿cierto?, sano, entre comillas, es un miedo en desequilibrio, esa es la palabra. Cuando es un miedo en desequilibrio, nos complica la vida, ¿ya? Yo gracias cuando comencé a estudiar, cuando estudié Flores de Bach, ¿cierto? Pude identificar los miedos, porque muchas veces no distinguimos o nosotros no nos damos cuenta, ¿cierto? Que sentimos miedo. En el fondo lo que pasa es que eh, estamos tan acostumbrados a vivir desde el miedo que para nosotros es algo natural y normalizamos el vivir desde el miedo. Entonces, como no nos damos cuenta, no trabajamos esa emoción, no intentamos, ¿cierto?, equilibrar esa emoción. El miedo, la emoción del miedo es algo inherente en el ser humano, siempre nos va a acompañar. Y el miedo nos acompaña o nos sirve para, el miedo nos sirve para mantenernos vivos. Para eso nos sirve esa emoción, ¿ya? El miedo es una emoción que me permite sobrevivir, ¿ya? En caso de peligro, ¿ok? ¿Cómo actúa la emoción o cómo funciona en mí, ¿cierto? Cuando mi cuerpo o yo siento que estoy en peligro, ahí se activa esta emoción, ¿ya? Y puedo actuar de tres formas. El miedo, cuando estoy en peligro, ¿cierto?, me hace actuar o desde la rabia, que la rabia me va a permitir pelear, luchar, ¿ya?, defenderme, o me va a hacer huir, escapar, correr, ¿ya? Pero también ahora, o sea, hace un tiempo atrás se identificó, ¿cierto?, eh, una nueva forma, ¿cierto?, de defensa, que es me paralizo, me hago el muerto para que no me ocurra nada, ¿ya? Y eso no estaba registrado, ¿ok? Entonces, esa es también otra opción, ¿cierto? O otra elección que yo puedo hacer para salvar mi vida. El paralizarme frente al peligro también es una forma de sobrevivir, ¿ya? Y eso, el paralizarme, es algo bien arraigado en nuestro cerebro primitivo, ¿ya?, que es la amígdala. Hay una parte de nuestro cerebro que se llama amígdala y es el cerebro primitivo, ¿ya? Y esto es desde que nosotros vivíamos en las cavernas, porque si venía un animal salvaje y yo me hacía el muerto, me hacía la muerte, me tiraba al piso, el animal me iba a olfatear y iba a pasar de largo, ¿ya? Para eso sirve, ¿ok? Me congelo, en el fondo es, me hago el muerto, ¿ya? Para no ser presa, ¿cierto?, de este animal salvaje, ¿ya?, que me quiere comer. Entonces, cuando me paralizo frente a una situación, se está activando una memoria ancestral, ¿cierto?, muy, muy, muy primitiva, pero que me permite sobrevivir, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? Esto, cuando yo vivo el miedo, la emoción del miedo en equilibrio, no me va a dañar, no me voy a enfermar, porque voy a reaccionar cuando realmente tenga que reaccionar, en caso de peligro. Pero ¿qué ocurre ahora, cierto, en esta época o en esta era?
que esta alarma de peligro muchas veces queda activada en nosotros. ¿Okay? Entonces, cuando esta alarma de peligro queda activada en nosotros, mi cuerpo va a estar constantemente, ¿cierto? O en modo de pelea, de lucha, ¿ya? Entonces voy a andar por la vida con rabia, ¿ok? O me voy a paralizar frente a situaciones de la vida, ¿ya? Que son situaciones que muchas veces no ponen en riesgo mi vida. Pero como esta alerta de peligro quedó activada en mi cerebro, voy a reaccionar así. Me paralizo, ¿ya? Frente a las situaciones de la vida. O huyo. No enfrento la situación y arranco, ¿ya? Y cuando esto ocurre durante mucho tiempo, nuestro cuerpo se empieza a estresar, ¿ya? El origen del estrés es el miedo. Esa es la emoción de origen, cuando yo estoy estresado, ¿ya? Y cuando esto está durante mucho tiempo, ¿cierto? Mi cuerpo estresado, lo que ocurre es que mi cuerpo a nivel físico comienza a enfermarse, ¿ya? O a veces no son enfermedades físicas, a veces comienzo con crisis de pánico, que también es una forma, ¿cierto?, extrema de manifestar el miedo, ¿ya? Entonces la emoción del miedo, la, la emoción del miedo tiene que vivirse, pero de manera equilibrada, tener esta emoción en peligro, es decir, actuar, ¿cierto?, frente a situaciones que realmente sean un peligro para mi vida. ¿Ya? Eso es cuando yo tengo la emoción del miedo en equilibrio. Si la tengo en desequilibrio, voy a vivir, ¿cierto?, en un miedo constante y voy a someter a mi cuerpo a un estrés, a un miedo, ¿cierto?, constante. Y eso en algún momento de mi vida me va a pasar la cuenta. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, ¿cómo identificar si esta emoción del miedo no está en equilibrio en mí? ¿Ya? ¿Cómo identifico eso para poder salir de ahí, para poder sanar esa situación? Cuando nosotros vivimos en un miedo constante, ¿cierto? Durante nuestra vida, es porque estuvimos sometidos a un trauma, ¿ya? Y lo que estamos viviendo son síntomas del estrés postraumático, ese es el nombre que se les da, ¿ok? Ahora, mucha gente dice, ya, pero no, cuando uno habla de trauma, o cuando se habla de trauma, generalmente uno piensa en situaciones muy extremas o situaciones límite, ¿cierto? Pero depende de cada ser humano, es si la situación que vivió va a ser una situación que me va a provocar un estado, ¿cierto?, de estrés postraumático. Si yo lo viví como trauma o no, ¿ya? Puede ser una situación tan simple o tan cotidiana, por ejemplo, si cuando yo era niña me perdí en el supermercado, ¿ya? O me perdí en la feria, ¿ok? Si viví eso cuando niña, ¿ya? Y mis padres, ¿cierto?, no me encontraron a tiempo, ese miedo, el miedo a el abandono o el miedo a, ¿cierto?, fui abandonada, o el miedo a no voy a ver nunca más a mis padres, ¿cierto?, o a mi familia, eso va a quedar registrado en mi cerebro. Y eso va a generar, ¿cierto?, alguna situación de vida, ¿cierto? O eso va a manejar, ¿cierto?, el cómo yo voy a hacer mi vida, el cómo me voy a relacionar con otros, o el cómo yo me voy a relacionar frente a las situaciones de la vida. Entonces, cuando se habla de un trauma, no necesariamente tiene que ser algo gravísimo, ¿cierto? No, puede ser algo que para mí es algo simple, pero fue tan simple
muchas veces en la familia se cuenta como anécdota, ¿cierto? Pero sí quedó grabado en mi inconsciente, ¿ya? Y eso va a tener repercusiones en mi vida como adulto. Entonces, cuando se habla de trauma, no hay que pensar en situaciones límite, ¿ya? En que casi se cae el avión o en un choque de automóvil o viví en un incendio o no necesariamente tienen que ser situaciones, ¿cierto? De alto impacto, ¿ya? Muchas veces son situaciones pequeñas, ¿ya? Que se resolvieron en un par de segundos o de minutos, pero que mi cerebro registró como algo, como un evento traumático, como algo que hizo que mi vida estaba en peligro, ¿ya? Entonces, tomando conciencia de esto, y vamos a hacer el primer ejercicio, tomando conciencia de esto, ya, de qué situaciones, ¿cierto?, me generan miedo, o qué situación, ¿cierto?, viví cuando era niña que me marcó y hace que yo constantemente, ¿cierto?, me mantenga en el miedo, ¿ok? Entonces, este ejercicio nos va a ayudar para liberar esto, ¿ya? Liberar este trauma. Entonces, por favor, cierren los ojos. Vamos a cerrar los ojos. Inspiramos por la nariz, expulsamos por la boca. Y si tienen identificado qué hecho de su niñez o qué situación que vivieron en la niñez está gatillando el miedo, trabajen sobre ese recuerdo. Si no lo tienen claro, pidan que les muestren qué situación que ustedes vivieron en el pasado, no necesariamente en la niñez, en el pasado les está gatillando el vivir constantemente en miedo. Entonces, para los que no tengan claro la situación que vivieron, pidan que les muestren qué situación está generando este miedo que me hace no enfrentar la situación, huir, o este miedo esta situación que hace que me paralice frente a la vida, que mi vida esté paralizada, o que viva mi vida o que me relacione desde la rabia. Buscamos qué situación viví en mi pasado, en mi niñez, que está gatillando este miedo. Y una vez que lo tengo identificado, vamos a trabajar con el arcángel Metatrón y con Miguel para liberar esta situación, para liberar este recuerdo traumático en que yo sentí que mi vida estaba en peligro, en que mi cerebro decidió que mi vida estaba en peligro. Vamos a llevar, por favor, las manos al corazón, al chakra cardíaco. Seguimos inspirando por la nariz, expulsamos por la boca. Y le vamos a pedir al arcángel Metatrón, con su llama violeta, que comience a disolver
que comience a transmutar esa emoción, ese miedo que está en nuestros corazones y que no me permite hacer mi vida, que no me permite relacionarme desde el amor. Le pedimos al arcángel Metatrón que cubra con su rayo violeta nuestro corazón y comience a liberar esta emoción que me encadena al miedo, que comience a liberar esa situación que quedó registrada y que me está encadenando al miedo. Le pedimos al arcángel Miguel que cubra nuestro corazón con su llama azul y que comience a limpiar toda energía que está produciendo el miedo. Que el rayo azul violeta limpie nuestros corazones. Que el rayo azul violeta libere nuestros corazones. Que todo ese miedo, que toda esa angustia sea liberada por el rayo azul violeta. Ahora, por favor, quiero que inspiren por la nariz, llenen sus pulmones y expulsen con fuerza por la boca todo ese aire. Para que volvamos a conectarnos con la vida, para que volvamos a conectarnos con la seguridad, para que volvamos a caminar con pasos seguros. Ahora vamos a llevar ambas manos a nuestra cabeza, chakra corona, ambas manos en nuestra cabeza, chakra corona. Y ahora el arcángel Rafael con su llama verde comenzará a sanar, comenzará a limpiar todo evento traumático, toda imagen que haya quedado registrada en nuestra memoria de esta vida y de otras vidas. Todas aquellas imágenes que me remiten al miedo están siendo liberadas por el arcángel Rafael. Están siendo sanadas
por el arcángel Rafael. Y ahora nuevamente Miguel y Metatrón con su llama azul violeta comenzarán a liberar y a transmutar todas aquellas imágenes que me remiten al miedo, todas aquellas imágenes que vuelven a aparecer una y otra vez y me hacen sentir miedo, me hacen sentir inseguridad frente a la vida. Rafael, Miguel y Metatrón, limpiando todas aquellas memorias de dolor que me mantienen anclada al miedo. Pueden bajar los brazos. Vamos a cambiar la respiración. Inspiramos y expiramos por la nariz. Comenzamos a abrir los ojos. Comenzamos a sentir nuevamente nuestro cuerpo. Bien, muy bien. Ahora quiero que pongan atención en cuántas veces por sentir miedo dejaron de hacer cosas o cuántas veces por sentir miedo no se permitieron disfrutar o no se permitieron recibir los regalos que la vida, que Dios Padre tiene para ustedes. Todas esas cosas, ¿cierto? O todas esas situaciones que ustedes vivieron, donde rechazaron cosas para sus vidas, donde rechazaron el seguir avanzando en sus vidas. Todas esas cosas o todo eso a partir de hoy va a cambiar. A partir de hoy, no más miedo en sus vidas. A partir de hoy, no más tomar decisiones en sus vidas desde el miedo. Eso es el pasado. Eso ya no está. A partir de hoy, todas las decisiones que tomen van a ser decisiones pensando en su bienestar, pero bienestar sin estar el miedo ahí, un bienestar sano, un bienestar que me permite seguir creciendo, un bienestar que me permite seguir tomando conciencia y seguir avanzando en la vida. El tomar conciencia es eso, es avanzar en la vida. ¿Okay? Es ir despertando, ir tomando las cosas que la vida tiene para mí. ¿Ya? Ir tomando decisiones como adulto para seguir avanzando, para seguir creciendo. ¿Okay? Pero cuando lo hacía desde el miedo, muchas veces rechazaba todas estas cosas. Ahora no, ahora no. ¿Okay? Entonces quiero que registren esto.
tomar decisiones para seguir avanzando en mi vida, tomar decisiones para seguir creciendo en mi vida, tomar decisiones para seguir tomando conciencia, tomar decisiones ya para no sobreadaptarme a la vida, sino que para avanzar. Avanzo con confianza, avanzo con fe. Fíjense que para tener fe en la vida, tengo que dejar afuera el miedo, porque el miedo hace que yo quiera controlar todo. Manteniendo el control en mi vida, me siento segura. El miedo hace eso. Cuando yo me libero del miedo, dejo de querer controlar todo. ¿Okay? Si yo me muevo o vivo desde el miedo, siempre voy a estar controlando todo, porque eso es mi forma de sentirme segura. Pero, ¿qué ocurre con la fe? Si yo intento controlar todo, tener todo bajo mi control, no permito que desde el mundo espiritual me controlen. Entonces, nunca voy a permitir, ¿cierto?, que Dios Padre o los arcángeles o sus guías y maestros interfieran en sus vidas. Porque ustedes necesitan tener el control. Y para que Dios Padre o sus guías o maestros o los arcángeles interfieran en sus vidas, ustedes tienen que soltar el control, porque tienen que confiar. Y la confianza, la base de la confianza es no siento miedo. Entonces, ustedes quieren que Dios Padre sea partícipe en sus vidas, tienen que dejar de lado el miedo, tienen que dejar de controlar. Cuando yo dejo de controlar, permito que la gracia de Dios Padre me tome. Permito que la gracia de Dios Padre esté en mí. Y permito que Él me guíe. Si yo siento miedo, nunca voy a permitir eso. Porque nunca voy a soltar el control. ¿Ya? Entonces, nunca voy a tener la necesidad, ¿cierto? Si yo no suelto el control, todas las decisiones que yo tome van a ser decisiones que yo tomé como ser humano. Y que no está mal, está bien, pero también hay que permitir que la divinidad entre en mi vida, ¿cierto? Para hacer más fácil o más llevadera mi estadía aquí en la Tierra. ¿Ok? El permitirme, ¿cierto?, soltar el control de mi vida y permitir que Dios Padre entre a mi vida es mucho más llevadero. Ya no hay estrés, porque yo confío. Y confío, ¿cierto?, que Él va a hacer lo mejor para mí, o me va a enviar lo mejor para mí, o va a enviar lo que yo necesito en ese momento. Pero si me muevo desde el miedo, ese soltar, ¿cierto?, no va a ocurrir nunca. Yo no lo voy a permitir. Somos nosotros los que no permitimos la conexión, ¿cierto?, con el mundo espiritual. No es que el mundo espiritual no se quiera conectar con nosotros, somos nosotros los que no permitimos. Y como hablamos, ¿cierto?, la vez anterior, que Florencia hizo una pregunta, y sí, desde el mundo espiritual, ¿cierto?, se respeta el libre albedrío. Si yo digo que no, es no, y ellos no van a interferir. Eso es el libre albedrío. El respetar mi decisión como humano. ¿Okay? Pero cuando yo decido que quiero que Dios Padre esté en mi vida, entonces ahí sí se va a respetar, ¿cierto?, mi libre albedrío, pero en conexión con Dios Padre.
¿ya? Sí se va a respetar, ¿cierto? Mi sabiduría, pero sabiendo que mi sabiduría está en conexión con Dios Padre, está en conexión con el amor crístico o con la energía crística. La energía crística es una energía, ¿cierto?, de amor puro. Es una energía que me permite que mi estadía en la tierra sea más llevadera y que disfrutemos la estadía aquí en la tierra. Estamos aquí en la tierra para disfrutar de las cosas, ¿cierto?, que la vida me va mostrando. ¿Y qué es mejor? ¿Tener un aprendizaje desde el disfrutar o tener un aprendizaje desde el castigo? Es mucho más entretenido, ¿cierto?, el aprendizaje desde el disfrutar y no desde el castigo. ¿Ok? Ahora, cuando hablo de castigo, no estoy hablando del Dios castigador. ¿Ya? Somos nosotros los que nos castigamos al no permitir que Dios Padre entre a nuestras vidas, al no permitir, ¿cierto?, que su energía divina entre a mi corazón y entre a mi mente. Entonces, cuando no permito eso, es porque de base está la emoción del miedo. Y el miedo no me permite soltar el control. Y eso, en algún momento de mi vida, o me va a enfermar, ¿cierto? O voy a pensar, me van a empezar a ocurrir situaciones en mi vida en que la voy a pasar mal. Entonces, ¿qué es mejor? ¿El aprendizaje disfrutando de todo lo que me ocurre en la vida o de todo el aprendizaje o desde el castigo? ¿Ya? Esa es la diferencia cuando yo suelto el control y permito que Dios Padre me guíe. Muchas veces también ocurre que nosotros esperamos una señal divina, pero esperamos una señal divina eh, pensando muchas veces como si fuese una película, ¿ya? Como lo que vemos en las películas. Y muchas de las señales divinas son cosas simples, ¿eh? No son cosas tan complejas, ¿ok? A nuestra mente le gusta lo complejo. Entonces, Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de cosas simples. Las señales que nos envían, Él nos envía, ¿cierto? Son señales muy simples. Pero como nuestra mente está esperando algo eh, mucho más, algo grande, ¿cierto? Algo de gran impacto. Muchas veces no tomamos atención a estas señales simples. Entonces, la tarea para esta semana es poner atención a estas señales simples, ¿ok? Poner ojo a estas señales que son muy simples, pero estas señales simples o en la simpleza está Dios detrás de eso. Dios siempre está detrás de lo simple, no de lo complejo. En lo complejo siempre va a estar el ego. Y al ego le encanta complicarnos la vida, siempre. ¿Ya? Esa es la tarea del ego, complicarnos la vida. Pero cuando yo me conecto con el espíritu, ya dejo de escuchar al ego, ya dejo de necesitar estas señales, ¿cierto?, complejas, y me quedo con lo simple. ¿Ya? Y se van a dar cuenta, si ponen atención a estas señales simples, se van a dar cuenta de que eso es lo maravilloso. Y se van a dar cuenta que no es necesario sentir miedo para ver estas señales simples. ¿Ya? Porque, ¿qué ocurre? Muchas veces no nos conectamos con la espiritualidad porque tenemos miedo de ver algo, ¿cierto? Tenemos miedo de ver un arcángel o de ver, no sé, una luz grande
Siempre la gente se asusta con eso. Entonces, por eso no se conectan a la espiritualidad o no permite que Dios entre a sus vidas. Porque está el miedo de, ¿y si se me aparece algo? ¿Y si veo algo? Y es como, no, no funciona así. Es más simple, ¿ya? Ese es el ego metiéndoles miedo en la cabeza para que ustedes no se conecten, para que ustedes no permitan que la divinidad entre en sus vidas. Es simple. Las señales siempre son simples, ¿ok? Entonces, pongan atención en su día a día a estas señales, ¿ya? No estén atentos porque eso los va a estresar. Pongan atención, ¿ya? Y cuando reciban una señal, agradezcan. Es tan importante agradecer todas esas situaciones. Es tan importante agradecer cuando me facilitan la vida. Entonces, cada vez que yo pongo atención a estas señales y las veo, hay que agradecer. Lo agradezco. Porque es una forma de Dios Padre de facilitarme la vida, de hacerme un cariñito, ¿ya? Que muchas veces nos negamos a eso. Cuando hablamos o cuando se habla de recibir la gracia de Dios Padre, el recibir la gracia de Dios Padre, que ustedes también lo pueden pedir, no se olviden de pedir. Los seres humanos perdimos la capacidad de pedir. Cuando yo pido tener la gracia de Dios Padre, ¿qué significa eso? Es como ser el hijo único para Dios Padre, ¿ya? Y los hijos únicos reciben todo de sus padres. Entonces, el tener la gracia de Dios significa eso, que para Dios Padre yo voy a ser su única hija. Entonces, Él va a poner todo a mi disposición. Pero si siento miedo, eso no va a llegar nunca. ¿Okay? Entonces, sáquense de la cabeza que el conectarse con el mundo espiritual o pedir a Dios, ¿cierto? Algo, va a ser que yo tenga que empezar a ver cosas o a sentir cosas. No es así, ¿ya? Son señales muy simples, ¿ok? Entonces, fíjense en esas señales y agradezcanlas, ¿ok? ¿Ya? La espiritualidad, enfoquen su espiritualidad en la luz, por favor, no en la oscuridad. Mucha gente, cuando habla de espiritualidad, o tienen ese pensamiento o tienen esa creencia de que la espiritualidad tiene que ver con gente muerta o con espíritus o con... No es eso. La espiritualidad es más allá. La espiritualidad es hablar de la energía de los arcángeles, de los ángeles, es hablar de Dios, es hablar de Jesús, es hablar de María Madre, es hablar de Magdalena. Eso es espiritualidad, es luz, conéctense con la luz. Lo otro genera miedo, lo otro es el ego generando miedo para que ustedes no se conecten con la verdadera espiritualidad. Entonces, cambien esa creencia. La espiritualidad es la luz, ¿ok? No tiene que ver con esto otro, que sí existe, ¿ya? Pero la espiritualidad es mucho más allá, ¿ok? Y de esa forma el miedo va a empezar a disminuir, el miedo a conectarme con lo espiritual, ¿ya? Hablen de Jesús, hablen de Dios. Si les da vergüenza hablar con otra persona, háblense ustedes mismos de Jesús y de Dios, ¿ya? Recuerden que desde la neurociencia, cada vez que yo me hablo, mi cerebro toma eso como si otra persona me lo estuviese diciendo, entonces me lo creo, ¿ya? Lo creo ciegamente. Entonces, háblense de Jesús, empiecen a hablar de los maestros, ¿ya? Empiecen a hablarse de María Madre, empiecen a hablar de Dios. Eh, eh, todo lo que quedó escrito de la vida de Jesús,
es una guía del que nosotros también podemos hacer aquí en la Tierra. Entonces, mientras más hablo de él, más conexión voy a tener con la energía crística, más conexión voy a tener con este amor sagrado. Hoy día, en la tarde, les voy a contar algo. Hoy en la tarde atendí a una mujer que llegó con un diagnóstico psiquiátrico y, y empezamos a hablar, y ella fue derivada a un psiquiatra porque empezó a hablar mucho del suicidio y de la muerte. Entonces su médico de cabecera le dijo, ¿sabes qué? Mejor te voy a derivar a un psiquiatra porque puedes estar con ideaciones suicidas. Entonces la derivó a psiquiatra. Y el psiquiatra, eh, bueno, le dio medicamentos para el estrés, porque en el fondo el psiquiatra le dijo, no es que tú quieras suicidarte, lo que pasa es que estás tan cansada que tu cerebro piensa o cree que muriendo todo este cansancio va a pasar, o todo este sufrimiento que hay en la vida que tú estás viviendo va a pasar. ¿Ya? Eso es lo que tu cerebro piensa, pero no es que tú te quieras suicidar. Y en realidad ella no amaba su vida, es como que no se le pasaba por la cabeza hacer eso, pero sí lo verbalizaba. Y bueno, hablando, ella siempre se ha movido desde la rabia en su vida. Todas sus reacciones son desde la rabia. Entonces, eso energéticamente es un desgaste muy grande, el moverme desde la rabia. Y ella, desde niña, también ve, ¿ok? Ve gente muerta, ¿ya? Y también recibe mensajes a través de sueños, tiene sueños premonitorios, pero como a ella le daba miedo, aprendió, ¿cierto?, a protegerse, pero con rabia. Entonces yo le explicaba, porque cuando empezamos a hablar y ella me empezó a contar por qué estaba aquí, eh, yo la empecé a mirar y claro, vi que tenía algo pegado. Entonces, yo, cuando terminamos de hablar, le dije, ¿sabes qué? Tengo que hacerte una liberación, una limpieza y liberación porque tienes algo pegado, y eso que se te pegó es lo que te está haciendo verbalizar estas frases de muerte, de suicidio. Y bueno, sí, ella trabaja en un hospital, entonces ahí mucha gente muere, ¿cierto? Y claro, se le había pegado un muerto, así con vocabulario popular, se le pegó un muerto. Entonces tenía que retirarlo. Pero, ¿a qué voy con esto? Yo le explicaba que mientras ella se siguiera moviendo desde la rabia, su vibración energética iba a bajar. Entonces más cosas se le iban a pegar. ¿Ya? Que la forma en que ella había encontrado para protegerse o para no sentir miedo, que era desde la rabia, ¿cierto? Eso ya ahora no le servía. Que eso le sirvió cuando era niña, pero ahora de adulta no. Entonces, que tiene que cambiar esa forma y empezar a moverse desde el amor, porque la energía del amor es la que aumenta la vibración. Y si yo aumento mi vibración y vibro en amor, nada se me va a pegar, es imposible que algo se me pegue. Entonces yo le decía, mira, es como si yo me muevo desde la rabia, yo estaría muy enferma, porque se me pegaría todo lo que le saco a los otros. Porque mi vibración no sería alta, sería baja. Entonces me contamino, ¿cierto? Se me pegarían todas las cosas que yo retiro de las otras personas. Retiro, para quedarlo más claro, entidades, ¿cierto? Gente muerta, todo eso que se pega ya a veces. No a todos, para que no se asusten, por favor. Lo que estoy contando no es para que ustedes se asusten, es para que entiendan. Y entonces le expliqué esto de que si ella seguía funcionando desde la rabia o moviéndose o respondiendo en su vida a través de la rabia, su vibración iba a seguir cayendo y más cosas se le iban a pegar. Entonces ella se iba a seguir enfermando. Y me dijo, sí entiendo, pero no sé cómo hacerlo. Cómo desde el amor. Entonces, es simple. ¿Okay? Es simple. Y lo que le dije fue
tienes que cambiar tus palabras, tu vocabulario, las frases que salen de tu boca y listo. No tienes que hacer nada más, es poner atención de las palabras y las cosas que tú dices. Y cambiar esas frases por amor y por unión, dejar de excluir a los otros. Y haciendo eso, su vibración sube. Es algo simple, no es algo de otro mundo, ¿ya? No es que tenga que hacer un ritual, no es que tenga que quemar no sé qué cosas, no. Es me escucho y escucho las palabras que salen de mi boca. El verbo, ¿ya? El verbo fue lo primero. El verbo es lo que crea. ¿Sí? Mis palabras crean. Mis palabras crean o destruyen. Entonces, el verbo es muy importante. Y en la Biblia, cuando se habla del verbo, es lo que yo hablo. Entonces, tengo que poner atención a lo que sale de mi boca y ser coherente y tener consecuencias. Ser coherente. Lo que estoy pensando es lo mismo que sale por mi boca, es lo que estoy sintiendo en mi corazón. ¿Ya? Cuando no hay coherencia, cuando yo digo algo, pero actúo de otra forma, eso es incoherencia. Cuando no hay coherencia en mi vida, las cosas que yo pida se van a demorar más. O los proyectos que yo tenga, ¿cierto? Va a ser más difícil concretarlos. ¿Por qué? Porque del otro lado nos escuchan. Entonces, si yo digo, verbalizo algo, pero mis acciones dicen otra cosa, del otro lado dicen, bueno, ¿qué quiere? ¿Quiere un caballo blanco o quiere una vaca? Porque ella dice que quiere un caballo blanco, pero en su corazón y en su mente visualiza una vaca. Es como, ¿qué le mandamos entonces? ¿Ya? Entonces, coherencia entre lo que yo siento, entre lo que yo pienso y en lo que yo verbalizo. Mientras más coherente soy entre mi mente y mi corazón, el milagro es más rápido. El milagro se logra de manera más rápida. Cuando no hay coherencia entre mi mente y mi corazón, es más complejo. El milagro se demora más o no llega nunca. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante que pongan atención en las cosas que ustedes dicen. ¿Ya? Y en la coherencia. Hay coherencia entre lo que yo siento y lo que pienso, lo que verbalizo, o no soy coherente. Si no soy coherente, se va a demorar mucho más, ¿cierto? La cosa, lo que estoy pidiendo. La creación se va a demorar mucho más. Con la palabra, con el verbo yo creo, creo mi futuro. El futuro no está escrito, yo lo creo. El futuro no existe, yo lo creo. Con mis acciones, ¿cierto? Con mis verbalizaciones, con mis pensamientos, con mis emociones. Todo eso se transforma en energía y van a hacer que yo cree en mi futuro. El futuro no está escrito. Yo voy creando mi futuro día a día. Yo voy creando mi futuro minuto a minuto. Y si no tengo coherencia, ese futuro va a ser un poquito desastroso. ¿Ya? Si vivo en la incoherencia, ese futuro va a ser un poquito desastroso. Dime, Florencia. ¿Y cuál es la diferencia entre futuro y destino? ¿O es lo mismo? No, no es lo mismo. Gracias por la pregunta. El futuro yo lo voy creando, ¿cierto? Yo voy creando mi futuro. ¿Sí? De hecho, a veces cuando nosotros, lo único que existe es el pasado y el presente. De hecho, nosotros podemos modificar el pasado, ¿ya?
existe, ¿cierto? Tenemos más conciencia del pasado que del presente. Entonces, una cosa es, yo creo, ¿cierto? Mi futuro, ¿ya? Que es lo que yo voy construyendo minuto a minuto, ni siquiera día a día, es minuto a minuto. ¿Okay? Todo lo que yo pienso, todo lo que siento y todo lo que verbalizo se transforma en una energía, ¿ya? Y eso va a ir formando mi futuro o mi día. ¿Okay? Es fácil de darse cuenta cómo comienzo el día y cómo lo termino. Si pongo atención a eso, se van a dar cuenta que ustedes construyeron su día. ¿Ya? Entonces, eso es construir el futuro. Y lo otro, el otro concepto, ¿cierto?, que nos dio Florencia, tiene que ver con el sanar, ¿cierto?, mi historia familiar. ¿Sí? Porque cuando yo no tengo conciencia de cuál es mi historia familiar, de si yo estoy repitiendo un patrón familiar, no voy a estar construyendo mi futuro, voy a estar repitiendo la historia de mis padres. Y mis padres repitieron la historia de mis abuelos, y mis abuelos de mis bisabuelos, y mis bisabuelos de mis tatarabuelos, y así. Entonces, son dos cosas distintas, que sí se pueden trabajar, pero son distintas, ¿ya? Cuando yo comienzo a crear mi futuro, es cuando tengo sana mi relación con mis padres, ¿ya? Y ahí viene el segundo mandamiento. Gracias, Florencia, por la introducción. Ahí viene el segundo mandamiento. Honrar a mamá y papá, ¿cierto? Honrar a mamá y papá. Si honro a mi padre y a mi madre, tendré larga vida y abundancia. Ese es el segundo mandamiento a trabajar. El primero es ama al prójimo como a ti mismo. El segundo, honra a tu madre y a tu padre y tendrás larga vida y abundancia. El honrar a mamá y papá tiene que ver con eso, con el mirar, observar sus vidas y no repetir la misma historia, pero no repetirla desde el amor, desde honrar su vida, desde honrar y respetar las decisiones que ellos tomaron para su vida. Y desde ahí yo comienzo a construir mi propia historia. Mientras no haga eso, voy a copiar, ¿cierto? O voy a repetir el destino, el mismo destino que tuvieron mis padres. ¿Queda claro la diferencia? Ok, ¿ya? Y para eso sirven las constelaciones familiares, el hacer el árbol genealógico, sanar el árbol, sirve para eso. Entonces, hace un momento, Andrea, ya te doy la palabra. Hace un momento les dije que nosotros sí podemos cambiar el pasado, ¿cierto? Bueno, se puede cambiar con las constelaciones familiares. Se puede cambiar cuando yo sano mi árbol familiar. Ahí estoy cambiando el pasado. Y eso va a repercutir en mi presente, en mi aquí y ahora. Y me va a ayudar a tomar decisiones para construir mi futuro. Ahora entienden esto de yo sí puedo modificar el pasado. ¿Ya? Sí puedo modificar mi pasado. ¿Ok? Puedo liberar un trauma que viví en el pasado, en mi niñez. Y ahí estoy modificando el pasado. En beneficio de mi vida actual y en beneficio de mi futuro, de construir mi vida en el futuro. Entonces busquen cosas, ¿ya? Para poder liberar el pasado, para poder modificar el pasado. Y no saben lo contento o lo contento, sí, que se ponen nuestros ancestros cuando nosotros empezamos a liberar todos esos traumas que ellos vivieron. Porque nuestros ancestros no quieren que nosotros vivamos en el dolor, no quieren que nosotros repitamos las mismas historias de dolor que ellos vivieron. Ellos se alegran mucho cuando nosotros trabajamos liberando esos traumas
o liberando las situaciones dolorosas que se vivieron en la familia. Siempre con respeto, por favor. ¿Ya? Entonces ahí yo estoy modificando mi pasado para construir un futuro en libertad, donde yo decido, ¿cierto? Donde yo lo creo, no repetir historias de mis antepasados. ¿Ya? Andrea, Sí, hola Lore, buenas noches. Buenas hola. noches a todos. Lore, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo uno puede controlar el miedo? ¿Hay una manera de controlarlo cuando tú de pronto estás demasiado alterado y como que tienes, no sé, como cuando tú estás como alterado y quieres controlar ese miedo que tienes como a perder? eh, no sé cómo, no sabría cómo explicarte, pero sí hay una forma como de poder controlar ese miedo Uh-huh, que siento. uh-huh. Gracias por la pregunta, Andrea. Lo primero que tienes que hacer es dejar de usar la palabra control. Porque si dices controlar el miedo, sigues estando en el miedo, de manera inconsciente, por supuesto, pero es la trampa del miedo. ¿Ya? No es controlar el miedo, es permitir que el miedo se libere, es soltar. Las emociones no se controlan. Si yo controlo una emoción, ¿cierto? Me estoy quedando con la emoción. Es la trampa. Sigo quedando lo mismo, es como estar en un círculo. Entonces no es controlar el miedo, es identificar qué situación del pasado te está gatillando ese miedo, el miedo que sientes ahora, ¿ya? Y fíjense que el mayor miedo, porque yo tiendo a controlar, ¿cierto? O me da miedo perder a la gente, me da miedo que la gente, quedarme sola, ¿sí? Ese es el mayor miedo del ser humano, la soledad, ¿ya? Ese es un miedo que llevamos en nuestros genes, ¿ya? Es algo que se gatilla por creencias, ¿ya? Y hay una creencia muy arraigada en nosotros, y que por esa creencia nosotros tenemos miedo a estar solos. Entonces, como no queremos estar solos, nos aferramos a la gente ahí, ¿ya? Y eso nos produce dolor. El amor no duele, lo que duele es la aprensión, ¿cierto? Cuando yo estoy así, agarrada a ellos. Eso duele, pero el amor no duele, ¿ya? Entonces, hay una creencia que está en nosotros, y digo que está en nosotros y que es como algo genético, y se los voy a después a decir por qué, que es que fuimos expulsados del reino de Dios. Fuimos expulsados del Edén porque nos portamos mal, porque desobedecimos. Entonces, nuestro creador, que es nuestro Padre, está enojado con nosotros, porque no le obedecimos. Entonces fuimos expulsados y llegamos aquí a la tierra, entonces, y por eso nos castigamos y tenemos que pasar lo mal acá en la tierra. Sentimos culpa, ¿ya? Por haber desobedecido. ¿Les suena esta historia o no? Adán y Eva, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo que esto es algo que está en nuestros genes? Porque yo siempre fui atea, ¿ok? Pero ese miedo estaba en mí también. El miedo al castigo, el miedo a la soledad, la culpa, el no merecer. ¿Y por qué estaba esa información en mí si mi familia, ¿cierto?, no era católica? Eh, si yo ni siquiera estoy bautizada por una religión. ¿Por qué estaba ese miedo en mí? Raro, porque está en mis genes, porque es algo que se ha pasado de generación en generación, ¿ya? Y es algo inherente en nosotros. Es como los 10, no son los 10, son más, es como los mandamientos, ¿cierto? Que también están en nosotros. Porque yo a mi hijo no le tengo que decir, oye, no puedes matar a otra persona, ¿cierto? Eso está en nosotros, esa enseñanza. Nosotros no tenemos que decirle a nuestros hijos, oye, no podéis matar a tu hermano, no podéis matar a tu amigo, no podéis...
Es como, me miraría así como, ¿qué te está pasando, mamá? Me dice eso todo, ¿ya? Porque esa información está en nosotros, ¿ya? Se ha traspasado de generación en generación a través de los genes, en realidad a través de la epigenética, ¿ya? Entonces, el miedo, ¿cierto? Que viene, que se alberga en nosotros, en el fondo, el miedo a soltar, tiene que ver con el sentirme sola, el quedarme sola, el vivir en el desamparo, no vivir bajo el amparo de, ¿okay? Ese es el gran miedo. Entonces, ¿cuál es la solución o qué es lo que realmente ocurre? ¿Ya? Nosotros nunca fuimos abandonados por nuestro Creador. Él nunca nos ha dejado solos. Tenemos la creencia de que Él está enojado con nosotros, pero eso no es así. Él nunca nos ha castigado. ¿Ya? Está esa creencia en mí. Entonces, cuando yo tengo miedo a soltar el control, en el fondo, ese miedo es el gran miedo a quedarme sola. Es el gran miedo a estar desamparada. Es el gran miedo a no sentirme protegida. ¿Sí? Cuando yo entiendo esto, cuando mi mente entiende esto, de que Dios no es un Dios castigador y que nunca nos ha dejado solos, somos nosotros las que rechazamos esto. Pero yo le puedo decir que me vuelva a acompañar, que necesito que Él esté en mi vida. Dejo de sentir miedo. Entonces, Andrea, en vez de controlar el miedo, entrégalo. Suelta el control y pídele a Dios, ¿cierto? Que llene tu corazón de coraje y valentía para vivir tu vida así y no desde el miedo. ¿Ya? El soltar el control me va a ayudar o te va a ayudar, ¿cierto? A que tu corazón vuelva a conectarse con esa energía, vuelva a sentir la seguridad y vuelva a sentirse protegido. Cuando nosotros crecemos, perdón, y nos transformamos en adultos, muchos de nosotros ya no tenemos a nuestros padres vivos, ¿cierto? Entonces, si papá y mamá ya no están físicamente para protegerme, para cuidarme, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Quién me cuida y me protege ahora, si mamá y papá ya no están? Yo misma. ¿Mm? Tengo que aprender a cuidar y protegerme yo, ¿cierto? Terrenalmente, es decir, aquí me voy a dar ejemplos bien burdos, ¿ya? No puedo cruzar con luz roja, ¿cierto? Tengo que respetar el semáforo, cruzar por la... ¿sí? Eso es cuidarme y protegerme, a nivel terrenal. Ajá. Y a nivel espiritual, tengo que permitir que Dios Padre me proteja, ¿ya? El crecer, el madurar emocionalmente tiene que ver con dejar de depender de papá y mamá emocionalmente. Pero vivir yo sola o hacerme cargo sola de mi vida es algo muy pesado. Eso me estresa. Entonces, la madurez espiritual tiene que ver con eso. Permito que Dios Padre me cuide y me proteja. Ya dejo de hinchar, ¿cierto? Papá y mamá terrenal. Tomo a papá espiritual, ¿okay? O a mamá, María Madre. ¿Okay? Entonces, eso es la madurez espiritual y la madurez terrenal. ¿Ya? Cuando uno madura, la madurez tiene que ver con dejar de esperar que mamá y papá me entreguen, ¿cierto? O me sigan entregando lo que me entregaron cuando yo era niña. Eso ya no es. Cuando yo me transformo en adulto, yo tengo que hacerme cargo de mi vida. Pero eso, en soledad, es muy pesado y ahí me lleno de miedo.
Porque, ¿qué pasa si me equivoco en tomar una decisión? Siempre pasa eso por la cabeza, ¿ya? El miedo, ¿ya? Cuando abro mi corazón y abro mi mente y permito que Dios Padre vuelva a estar en mi vida, ahí mi vida de adulto se hace más liviana, ¿ya? Y dejo tranquilo a mis papás, los dejo descansar, a mis padres terrenales, ¿ya? Pero esa es la madurez, ¿cierto? Espiritual y el ser adultos aquí en la tierra. Si ustedes quieren ser adultos, o sea, o tener una vida de adultos más liviana, tomen a papá Dios, ¿ya? Tomen a mamá María y van a ver cómo la vida se hace más liviana y van a dejar de sentir miedo, porque se van a sentir protegidas bajo el alero de ya no me siento sola, vuelvo a tener la conexión con él, mi creador. Entonces el miedo ya no está, ¿ya? Su mente y sus corazones van a estar en paz, porque van a estar sin miedo. Donde hay miedo no hay amor. Es imposible sentir amor si hay miedo. ¿Eh? El miedo no permite que el amor inunde mi corazón. Es imposible. ¿Eh? Andrea, ¿te sirvió la respuesta o no? Sí, Lorena, muchas gracias. Uh-huh. Sí, me aclaraste muchas cosas. Gracias. Uh-huh. Gracias Entonces, por la respuesta. gracias. Entonces, ya hicimos un ejercicio, ¿cierto?, para liberar este evento o hecho traumático, ¿cierto?, que no me está permitiendo tomar el amor de Dios, sino que me está haciendo vivir en el miedo, ¿cierto? Bajo esta figura de miedo, tomar decisiones en mi vida a través del miedo. ¿Okay? Ya hicimos un ejercicio para liberar eso y ahora que entienden más de dónde viene este miedo, ¿cierto? Vamos ahora a hacer una meditación para... ¿Hay alguna otra pregunta o estamos? Estamos. Vamos a hacer ahora una meditación, por supuesto, con el arcángel Anael, que es el arcángel del amor crístico, ¿ya? Y con el Espíritu Santo, que nos va a ayudar, ¿cierto?, a llenar nuestro corazón de amor y a liberarnos del miedo y de todas aquellas emociones que son opuestas al miedo, al amor, perdón, ¿ya? El arcángel Anael es, ¿cierto?, la llama rosa y nos conecta con el amor crístico, ¿ya? Y el arcángel Anael nos ayuda a trabajar o a liberar, a sacar de mi corazón y de mi mente, o a equilibrar, mejor no a sacar, a equilibrar todas aquellas emociones que son opuestas al miedo, que son la rabia, la envidia, que son opuestas al amor. La rabia, la envidia, el miedo, ¿cierto? La culpa, ¿ok? Todas esas emociones son opuestas al amor. Entonces, no me van a permitir disfrutar de la vida o disfrutar de mi estadía aquí. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer una meditación ahora con Anael y con el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones. Cerramos los ojos, por favor. Inspiramos por la nariz, expulsamos por la boca. Y vamos a comenzar a sentir la energía del arcángel Anael con su llama rosa que comienza a envolvernos. El arcángel Anael comienza a cubrirnos con su llama rosa
Comienza a limpiar y comienza a liberar todas aquellas emociones que son opuestas al amor, todas aquellas emociones que no me permiten conectarme al amor. Vamos a llevar nuestras manos al pecho, por favor, chakra cardíaco, ambas manos en el chakra cardíaco. Mantenemos la respiración, inspiramos por la nariz, expulsamos por la boca. Y el arcángel Anael comenzará a liberar nuestros corazones de todas aquellas emociones que no me permiten conectarme al amor, de todas aquellas emociones que no me permiten sentir amor. El arcángel Anael con su llama rosa, limpiando y equilibrando nuestros corazones. Sentimos como la energía del arcángel Anael comienza a limpiar y a restaurar nuestros corazones. Pueden pedir liberar sus corazones de alguna emoción que ustedes sientan, está evitando que ustedes sientan amor, que está evitando que ustedes conecten con el amor crístico. Sentimos cómo la energía del arcángel Anael inunda nuestros corazones, limpiando y liberando. Pueden bajar sus manos, mantenemos la respiración, inspiramos por la nariz, expulsamos por la boca. Y ahora vamos a llevar ambas manos debajo del ombligo, ambas manos debajo del ombligo. Y el Espíritu Santo comenzará a liberar toda emoción de culpa que no me permite recibir el amor de Dios. Toda emoción de culpa que no me permite acercarme a Dios Padre. Toda emoción de culpa que no me permite recibir la gracia de Dios Padre.
La energía del Espíritu Santo limpiando y liberando toda energía de culpa que está evitando mi conexión con Dios Padre, que está evitando vivir en amor. El Espíritu Santo limpiando y liberando. Ahora, por favor, llevamos ambas manos en la cabeza, chakra corona, ambas manos en la cabeza, chakra corona. Y ahora el arcángel Anael comenzará a inundar nuestras mentes con su llama rosa, para que nuestras mentes se conecten con el amor crístico, para que nuestras mentes se muevan en el amor crístico, para que toda energía mental sea a través del amor crístico. El arcángel Anael inundando nuestras mentes con amor crístico. El arcángel Anael inundando nuestras mentes con la energía crística. Inspiramos por la nariz, expulsamos por la boca y permitimos que el arcángel Anael inunde nuestras mentes con energía crística. Que todas las decisiones que tomemos para nuestras vidas sean desde el amor, sean desde la compasión, sean desde la sabiduría unidas al amor y a la compasión. Sean desde ama al prójimo como a ti mismo. Sean desde honrar a nuestros padres. Que el amor crístico inunde sus mentes y sus corazones. Que el amor crístico los envuelva a cada una de ustedes.
Que el amor crístico me libere de todas aquellas cadenas que no permiten tomar la felicidad. Que el amor crístico me libere de todas aquellas cadenas que no me permiten estar en paz. Que el amor del Maestro Jesús toque cada uno de sus corazones. Que el amor del Maestro Jesús guíe sus mentes y sus corazones. Que todas las palabras que salgan de vuestras bocas sean de amor, sean de compasión, sean de respeto. Pueden bajar sus brazos. Mantenemos la respiración, inspiramos por la nariz, expulsamos por la boca y permitimos que la energía del arcángel Anael nos envuelva. Permitimos que la energía del Espíritu Santo nos envuelva. Permitimos que el amor del Maestro Jesús nos envuelva. Permitimos que la energía de Dios Padre nos envuelva. Y así, con nuestros corazones y con nuestras mentes en conexión con el amor crístico, así con nuestros corazones y nuestras mentes sintiendo amor, sintiendo compasión, amándonos para poder respetar y amar a nuestro prójimo. Comenzamos a abrir los ojos, cambiamos nuestra respiración, inspiramos y expiramos por la nariz. Comenzamos a sentir nuestro cuerpo, comenzamos a mover nuestros brazos, nuestras piernas lentamente. Pueden tomar agua. Muy bien. Comiencen a volver
Comiencen a respirar solo por la nariz. Inspiro y expiro por la nariz para comenzar a sentir mi cuerpo. Comiencen a volver. Abran los ojos. Muy bien. Muy bien. ¿Todos volvieron bien? ¿Sí? Ok. Muy bien. Lore, perdón, tengo un dolor como fuerte en el pecho. Me da angustia. Cierra los ojos de nuevo. ¿Disminuye el dolor, Andrea? Un poquito. Ya, ok. Ujú. ¿Sigo con los ojos cerrados? No, ábrelos. Ya. Ujú. Sí, está un poquito. Como que está entre el pecho y el brazo. Mm. ¿Disminuye? Mm, un poco nomás. Ujú. Inspira por la nariz, llena los pulmones y bota fuerte por la boca. De nuevo. ¿Cómo te sientes ahora? Un poquito mejor. Ujú. Ok. Eh, no te aguantes el llanto, es pena, pero la ¿Mm? bloqueaste. Ya. Mm. Deja que salga, que broten las lágrimas. Eso te va a ayudar Ajá. a eso. Bien, bien. La angustia está tapando la pena. Deja que fluya, o si no se va a volver más doloroso. Eso. Bien, bien, bien. Deja que salga. Y así el dolor va a salir. Bien, 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 bien. Comienza a respirar. Eso. Bien, bien. ¿Mejor? Sí, mejor. Bien, bien. Ujú. Bien. Comienza a respirar profundo. Bien. Ujú.
¿Mejor? Sí, gracias Lore, mucho mejor. Bien, bien, bien. Ok, bien. Gracias. Bien, entonces, la tarea, nuevamente, ¿cierto? Ver, ¿cierto? Mirar las señales. ¿Qué señales me están enviando y que yo no veo o no quiero ver? Ya, muchas veces no queremos ver, muchas veces no queremos hacer el cambio. Entonces nos negamos a mirar, nos negamos a ver. ¿Ok? Entonces comiencen a ver las señales. Comiencen a construir su futuro. Comiencen a cambiar su pasado, a modificarlo. Comiencen a tener coherencia entre lo que dicen, lo que piensan y lo que sienten. Todo eso se transforma en energía y esa energía llega al otro lado. ¿Ya? Esa energía es la que construye el futuro de ustedes. Entonces, coherencia. Empiecen a mirarse, empiecen a escucharse, empiecen a observar, en realidad poner atención a qué emoción, ¿cierto? Es la que se desequilibra o qué emoción, ¿cierto? Viene con descontrol, qué emoción se descontrola. Y empiecen a trabajar sobre esa emoción. Pídanle al Espíritu Santo, pídanle a Dios, ya, pídanle a Jesús que libere esa emoción. Comiencen a pedir, comiencen a crear sus propios milagros. ¿Ya? Los milagros parten por casa, primero yo y después los otros. Entonces pidan para que se haga el milagro en sus vidas. Primero ustedes y después los otros. ¿Ya? Ama al prójimo como a ti mismo. Primero te tienen que aprender a amar ustedes para poder amar al prójimo y para poder recibir el amor del prójimo. ¿Ya? Entonces pidan, ¿ya? Generen sus propios milagros en ustedes, cambiando las emociones. Ese es el primer paso. ¿Okay? Muchas gracias. Les dejo un abrazo gigante. Tomen agua. No olviden tomar agua. Gracias, Lore, te pasaste. Y nos vemos. Muchas gracias, Lore. Besitos. Gracias, abrazos. Chao. Muchas gracias, Lore. Buenas noches. Que esté bien. Gracias, Sonia. Adiós. Chao. Adiós. Gracias Lore, muchas gracias.